Bienvenida desde Nueva York. Está con nosotros, pues, Jonás Romo, quien es vocero de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para Latinoamérica. Se está desarrollando un trabajo acá con el Cabildo, ¿no? Con la Municipalidad de Guayaquil, y básicamente lo que se busca es poder establecer esquemas que permitan reducir esto que estamos mencionando. Lamentablemente, los accidentes de tránsito, en este caso específicamente acá en nuestra ciudad, en Guayaquil. Bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, me gusta mucho cómo iniciaste la pregunta hablando de siniestros de tránsito. A veces utilizamos indistintamente siniestros y accidentes, ¿no? Digamos que un accidente tiene una naturaleza fortuita que no se puede prevenir. Todos los siniestros de tránsito son prevenibles, ¿no? Estamos viendo este reporte de la niña que murió y no hemos visto en las noticias ni hemos mencionado que el factor de riesgo fue el exceso de la velocidad. Evidentemente, cuando uno se encuentra en una situación como esa y ve carros impactados, sabe que es la velocidad, pero no estamos hablando de ella y no estamos atacando de las raíces, ¿no? Esa vía perimetral seguramente fue construida en los años 70, como el resto de la infraestructura de... Para ser exactos, 1985. Como el resto de las infraestructuras latinoamericanas. Se llamaba perimetral porque esa efectivamente estaba en el perímetro de la ciudad, pero nuestro contexto urbano, el tejido social que hemos tenido en los últimos 40, 50 años, hace que esa vía ya no sea perimetral, es una vía que atraviesa los corazones de los hogares, entonces tenemos que adecuar esas velocidades tan altas porque no responden a las necesidades de las personas, ¿no? Ustedes le denominan allá highway, ¿no? O sea, eso sería vías, una highway. Porque, una highway, ¿no? No hay cruces peatonales, no hay semáforos casi en toda la vía, hay carriles de altísima velocidad, los carriles son de más de 3 metros de ancho. Entonces digamos que siempre nos enfocamos mucho en cómo el usuario puede cambiar su comportamiento, pero nunca nos enfocamos en el entorno, ¿no? Si uno tiene una pendiente, la aceleración natural del auto hace que uno vaya más rápido, ¿no? Entonces lo podemos poner una señal vertical, una señalización horizontal, pero nunca vamos a lograr ese cambio porque la infraestructura me está diciendo cómo me comporte. Entonces tenemos que hacer cambios en la infraestructura para reducir esas velocidades y que lleguemos a un cruce peatonal con la velocidad adecuada para que podamos frenar y poder respetar a un peatón, ¿no? Entonces ese es el cambio que queremos traer con el municipio, que invirtamos la pirámide de la movilidad en el que en la cima de la pirámide esté el peatón, el usuario vulnerable, el usuario del transporte público, el transporte público y después el auto privado, ¿no? En Guayaquil únicamente el 30% de las personas se mueve en automóvil privado. El 70% de las personas nos movemos en transporte público, y creamos toda una política en torno al usuario del automóvil cuando el 70% somos peatones, somos usuarios del transporte público, usamos bicicleta, usamos motocicleta, claro, ¿no? Entonces esa es la mentalidad que queremos que se cambie no solo en Guayaquil, sino en las 30 ciudades que apoyan la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial. Ah, qué bueno. Ya vamos con mis compañeros. Solamente algo, la experiencia te permite, solamente viendo esas imágenes, poder tener una lectura clara, ¿no? Claro, claro. En ocasiones decimos, es que es la distracción con el celular, o es que el peatón no se fijó, pero cuando uno ve, si uno está distraído con el celular, claro, a 10 kilómetros por hora en un estacionamiento, no sucede nada. El factor de riesgo no es la distracción del celular, el factor de riesgo es la velocidad, el exceso de velocidad. Las zonas escolares en Guayaquil, en todo el Ecuador, por ley, son 20 kilómetros por hora. Vías segregadas de flujo peatonal son de 30 kilómetros por hora. Vías como la perimetral deberían ser de 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces estamos ayudando a la municipalidad a reclasificar estas vías en torno al uso que se le está dando actualmente, no en el uso en el que fue proyectado, ¿no? Claro, es que en ese momento era una necesidad hacer esta vía perimetral, pero luego de eso vinieron las invasiones y la gente comenzó. Es un centro urbano, cruza precisamente por muchos centros altamente o densamente poblados. Lorena Vaque con otras inquietudes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos dialogando con Jonás Romo de la iniciativa Bloomberg Philanthropies. Jonás, justamente el tema de las vías en la ciudad, el comportamiento ciudadano, el comportamiento del conductor o del peatón, ¿es una realidad que se vive similar en Latinoamérica? ¿O hay ciertas cosas que usted ha visualizado específicamente en Guayaquil, que es donde usted está ahora centrado en este tema de buscar estrategias para contrarrestar los siniestros de tránsito? Hay bastantes similitudes en la región. Hay un componente de comportamiento del usuario, pero digamos que en la seguridad vial hay 4 pilares en los que se debe trabajar.
El primero es evidentemente el marketing social, la comunicación, cómo comunicamos a los usuarios de la vía a cumplir las reglas, ¿no? Es la parte en la que hacemos campañas en la televisión, en la radio, la relación con los periodistas para que podamos comportarnos mejor en la vía. Esa es la primera. El segundo es el control y la fiscalización. Todo el trabajo que ya está haciendo la ATM con nuestro apoyo y con recursos propios para hacer que se cumplan, ¿no? Vigilar los límites de velocidad, hacer controles de alcoholemia, verificar que los motociclistas usen casco, toda esta parte de control, y es trabajando con los agentes, en este caso de la ATM, para que puedan hacer mejor su trabajo y que la función de ese agente sea de la salud pública, de proteger la vida y no de una forma recaudatoria o de sancionar al usuario, ¿no? La tercera es evidentemente la infraestructura. Como decía, cambiar la geometría de nuestras ciudades, de las intersecciones, va a producir que los resultados en esa convivencia de la vía sean mejores. No sé si han visitado recientemente la Mariana Argudo, donde hicimos un proyecto para, digamos, eficientizar el uso del espacio y que no solo sean los autos quienes se privilegien, ¿no? Que haya más cruces peatonales seguros, que haya espacio de ocio para los niños, que haya buenos accesos al transporte público, para que justamente hagamos esto, ¿no? Entonces, el entorno construido es lo que nos va a dictar cómo nos comportamos. Si yo tengo un carril que tiene 5 metros de ancho, pues voy a ir a una alta velocidad. Cuando me reducen el carril, voy a una velocidad porque no quiero chocarme contra el otro, el vecino, ¿no? Esa es la tercera. Y la cuarta es los datos. ¿Cómo monitoreamos dónde están sucediendo los siniestros? ¿Cómo los evaluamos? Y cómo los comunicamos a los tomadores de decisión. Si tenemos calidad de datos deficiente y no tenemos la georreferenciación de cada uno de los siniestros, la ATM o Obras Públicas no va a conseguir decir, aquí falta una inversión en infraestructura, ¿no? Sabemos, esto es un dato que ayer presentamos ante la municipalidad, 51% de los siniestros ocurren en 7 vías. La primera es evidente la vía piramidal, pero solo en 7 vías. Entonces, si nosotros vamos a lo que en seguridad vial llamamos como heat map o mapa de calor, sabemos en dónde están los puntos negros de la ciudad. Entonces, ahí enfocarnos en controles de velocidad, en cambios en infraestructura, en campañas de comunicación, saturar esos puntos para reducir los siniestros, ¿no? Así como esta niña de 3 años que murió, el año pasado murieron 182 personas, ¿no? La gente a veces viendo otras epidemias de salud o otros sistemas de seguridad, problemas de seguridad pública, dice, bueno, 182 personas no es tanto, ¿no? Pero hay un concepto que estamos importando de los suecos, todos los países del mundo, que se llama visión cero muertes en el tránsito, ¿no? Ninguna muerte es total en el tránsito, ¿por qué? Porque todas son prevenibles, ¿no? No es posible que nosotros perdamos un familiar, una niña de 3 años, simplemente por cruzar la vía o simplemente por transitar en una vía, ¿no? Eso no es un accidente. No se puede llamar accidentes de tránsito. Entonces, también con los cursos de periodistas y de gente que trabaja en comunicación en las alcaldías, en las cabildos, en los municipios, estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Hoy me acompaña Marcela Riera, la coordinadora de comunicaciones, que hemos podido vincular con la iniciativa para cambiar esa narrativa, ¿no? Decir cuáles son los factores de incluso la utilización de la terminología. Exacto. Y no se trata de culpar al usuario, esa persona que evidentemente por el terror de haber estado involucrado en ese siniestro huyó, ¿no? Nosotros tenemos que abocarnos no en perseguir a esa persona, sino en la conducta como tal. Evidentemente hablar, esto fue un exceso de velocidad, esto fue una falta de revisión técnico-mecánico, porque a veces las llantas están lisas y eso es una de las primeras causas, ¿no? Entonces todas estas causas, porque si vamos a perseguir a un usuario que causó el siniestro, no vamos a ver de forma sistémica y holística el problema, ¿no? Si tenemos buenos controles de velocidad, si tenemos buenas revisiones técnico-mecánicas, si tenemos infraestructura que nos ayude a ir a velocidades seguras, vamos a evitar todos estos siniestros de forma global, ¿no? Entonces esa es la recomendación y estamos muy contentos que la ATM en particular, la DUPOT, Obras Públicas, nos ha abierto las puertas y ha estado súper receptiva a las recomendaciones. Y yo les recomiendo que apoyen mucho este tipo de proyectos porque a veces hay mucha resistencia de los vecinos, ¿no? Es que me sacaron un lugar de parqueo y entonces ya no me puedo parquear, ¿no? Sí, pero estás en un entorno donde conviven 2,000, 15,000 peatones, no sé, no tengo el conteo ahora que lo olvidé en Mariano Arguda, pero hay una cantidad de peatones circulando todo el día. Estamos creando un cruce peatonal para que miles de personas lo usen versus
un carro parqueado durante 24 horas, ¿no? Entonces sí, evidentemente tenemos que hacer concesiones porque es la seguridad de todos, ¿no? También estimar el costo que se le transfiere a la ciudad por administrar los siniestros viales, ¿no? Seguramente, como en el resto de América Latina, entre el 45 y el 49% de los ingresos hospitalarios de emergencia son de siniestros viales. Entonces uno va y le pregunta al sector salud, ¿cuál es el gasto que te está colmando las UTIs, las unidades de terapia intensiva? Son los siniestros viales, post pandemia, ¿no? Entonces hay que ver los costos, ¿no? Siempre dicen, es que me van a reducir, en lugar de hacer 15 minutos de viaje a mi trabajo, voy a hacer 15 minutos con 30 segundos, ¿no? Esos 30 segundos que nos podemos ahorrar va a ser un impacto durísimo al costo de salud y al costo social que son los siniestros viales, ¿no? Entonces eso es todo lo que estamos haciendo con la municipalidad, trabajar en esos 4 pilares en paralelo y ir viendo resultados. Qué bueno, Henry. Muchas gracias. Estamos conversando con Jonas Romo, vocero de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para Latinoamérica. Estaba hablando usted obviamente de la infraestructura, de la velocidad. ¿Qué pasa también con la conducta del chofer? Aquí lamentablemente en Latinoamérica predomina siempre, como se dice, la del sabido, la del que tú vas circulando y prendes la direccional para que te vas a cambiar y el que viene 40 metros más atrás acelera para no dejarte pasar, el que hace la tercera fila. ¿Crees Jonas, que es una solución tal vez poner multas más fuertes para este tipo de situaciones? Pero uno en su país uno es el bacán, pero uno va a otro país, en cambio llega asustado. Vas a Estados Unidos a conducir y conduces asustado y cuidas todo, llegas al paso, a la intersección, dejas pasar a todo el mundo, lo que no pasa en cambio en tu país. Claro. Sí, la sanción es una herramienta muy efectiva, muy impopular, pero es muy efectiva para reducir los comportamientos de riesgo, ¿no? Las sanciones, las velocidades, cuando están bien adecuadas a la vía, respetan la intención de los conductores, ¿no? Entonces, si uno ve una vía perimetral que debe ser de 60 en carriles centrales, 50 en carriles laterales, si uno respeta esa vía no debería ser sancionado, no debería ser. Entonces, cuando uno excede la velocidad, uno se cree que tiene el derecho de ir, como hay un derecho, un privilegio de ir a 90, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces esa sanción tiene que corregir la conducta y evidentemente las sanciones, ni siquiera tenemos que aumentar las sanciones, simplemente sancionar, tener equipo tecnológico, radares de velocidad que nos permitan notificar al conductor en un tiempo digamos sensato de una semana, un mes, que hizo una conducta en contravención a la ley, ¿no? Entonces las sanciones son muy efectivas, evidentemente son muy impopulares porque la gente no quiere ser sancionado, pero es la forma en la que vamos a proteger a esta niña de 3 años, sí, a uno de nosotros, porque a muchos de los conductores, ese 30% que somos conductores en algún momento, también somos peatones, también vamos a cruzar una avenida, claro, ¿no? Entonces no es que hay una división como de clases en la vía, ¿no? Todos participamos en la vía y tenemos que ser respetuosos contra. Y dentro de las recomendaciones que usted va a dar es justamente que la perimetral deje de ser perimetral, que se baje todo el límite de velocidad. Eso es en concreto, sí, ya. En realidad nosotros la seguridad vial no es dogmática, no es como vamos contra los autos, vamos contra las velocidades. Claro. Correcto. Es una solución integral. Es una solución integral, es decir, bueno, hay segmentos de la vía perimetral que atraviesan zonas escolares, mercados, centros comerciales. Y siguen a 90 los vehículos ligeros. Ahí tenemos que hacer un ajuste, ¿no? A mí me sorprendía en una visita que hice la semana pasada a Quito, que la Agencia Nacional de Tránsito está en una vía que es una autopista. Para cruzar, para yo poder cruzar a la ANT, hacer una visita, nunca en riesgo. Claro, ¿no? Nunca. El órgano regulador del tránsito, rector no da el ejemplo. No da el ejemplo, ¿no? Entonces, no es un dogma, no es decir, todos tienen que ir a 20 kilómetros por hora y ralentizar el tráfico solamente porque es un dogma de la gente de seguridad vial o de los familiares de víctimas, no, es simplemente para protegernos la salud de todos. Claro. ¿No? Si vamos a una autopista que nos lleva al aeropuerto, evidentemente queremos ir rápido para llegar, ahí no hay un flujo peatonal, no hay cruces, no hay puentes peatonales, no hay nada que nos diga tienes que ir a 20 kilómetros por hora. Eso está bien, eso es eficientar el uso de los combustibles,
scooters, de los automóviles, eso. Pero digamos, en una zona escolar, en un entorno donde hay muchísimos peatones, donde hay gente que trabaja, que se ve forzada a trabajar en motocicleta para hacer entregas, esos son usuarios muy vulnerables, ¿no? Y esos hay que protegerlos porque, pues finalmente, uno siempre dice, no, es que esa gente de las motos, no sé qué, pero al final con todas las aplicaciones de entrega, nosotros los estamos usando, nosotros estamos generando esta cultura de más base entregadores de productos y tenemos que protegerlos a ellos, ¿no? ¿Y esta mecánica a la inversa solamente la van a proyectar aquí en Guayaquil o es en todo el país? Porque le escuchaba del proyecto de Mariana Argudo y que obviamente pues sí está dando resultados y ahí en ese sentido nos gustaría conocer, por ejemplo, en dónde la gente está mucho más accesible para poder aprender o para poder definitivamente mejorar en ese entorno, o es ese cambio de no multas, no sanciones, más prevención que definitivamente ha comenzado a surtir efecto. Sí, bueno, el modelo de nuestro proyecto, nosotros apoyamos a 30 ciudades porque creemos que a nivel municipal, a nivel local, es donde se pueden implementar acciones más rápido y más efectivas, ¿no? Entonces, por eso el modelo de nuestro programa es ayudar a los municipios, ¿eh? De esas 30 ciudades, 2 son ecuatorianas, Quito y Guayaquil. Número 1, por el número absoluto de siniestros que ocurren en el país. Y número 2, por su capacidad de influir a otros municipios, cantones, otros, ¿no? Entonces, digamos, si empezamos a crear soluciones en las ciudades más grandes, pueden replicarse en otros lugares. Ya vemos que lugares como Cuenca están haciendo estos proyectos de urbanismo táctico, de crear espacio, crear calles completas. Entonces creemos que ese es evidentemente hay actores, hay entes en el gobierno que necesitamos su colaboración por las competencias que hay en el tránsito, y estamos también trabajando con la CTE y con la ANT para ciertas cuestiones de datos, para ciertas cuestiones de capacitación a los agentes. Entonces es un trabajo integral, ¿no? Claro. En ocasiones los municipios no tienen todas las competencias para tratar el tema del tránsito. La seguridad, entonces tenemos que convocar a estos actores externos. Claro. Le preguntaba para saber en dónde la gente acepta más el cambio, ¿no? Sí. Porque la verdad es que me resulta increíble creer que, por ejemplo, vayamos sin sanciones, sin multas, sin ese tipo de cosas, a querer mejorar el tema de la educación, claro, cuando uno conduce, cuando el peatón quiere cruzar por la zona cebra y no te permiten, o sea, todo ese tipo de cambios. Claro, claro. Y sí, eso es, como lo dije, es uno de los 4 componentes de la sanción. Claro, claro. Y cuando están bien anunciadas, bien identificadas, donde se anuncia esto, aquí hay radares de velocidad, uno como ciudadano empieza a entender, ¿no? Entonces, ese es el enfoque también de la salud pública, no de la recaudación, no de la sanción, sino como de educar al usuario para que se comporte en la vía como fueron diseñadas, ¿no? Claro. Solo para cerrar, Jonas, ¿qué tanto han avanzado con el municipio de Guayaquil? ¿Qué queda por desarrollar en esta iniciativa conjunta? Hemos avanzado mucho en los 4 pilares, digamos, por ejemplo, en el tema de datos. El año anterior ya tuvimos un primer anuario de seguridad vial que está público y disponible, donde se pueden identificar cuáles son estos mapas de calor, en dónde están ocurriendo los siniestros, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los usuarios involucrados, y este año estamos lanzando un segundo reporte, que el reporte como tal, digamos que es un reporte que uno puede leer, pero es una semilla, es un insumo que utilizan los tomadores de decisión para tomar estas acciones en cuanto a eso, ¿no? Y entonces estamos avanzando muy bien, enlazando fuentes de datos de varias entidades para construir un mejor sistema de observación de los siniestros, ¿no? Estamos avanzando muy bien. En tema de infraestructura ya tenemos varios proyectos que hemos apoyado, algunos segmentos de las nuevas ciclovías que estamos haciendo para que la gente se anime a usar ese medio de transporte y pueda hacerlo de forma segura, ¿no? Entonces es un proceso de la Mariana Argudo, estamos en nuevos otros proyectos en la 9 de octubre, 10 de octubre, ¿cuál? Sí, 9 de octubre. En la ciudad al sur. En la avenida 9 de octubre. Ah, ya, en el bulevar. También haciendo recomendaciones de otras zonas peatonales para que sean más seguras y la gente las puede usar, ¿no? Y muchas veces la gente dice, no, es que la gente no va a ir. En cuanto se abre un espacio público con seguridad,
se colma Es de importante. Claro que sí. El la tema- calle Panamá, el Pan Lo de la Licón, calle Panamá es el vivo ejemplo. Es ¿ah? el vivo ejemplo. Entonces, como que mandar ese mensaje antes de decir, antes de tener la resistencia, decir es que esto no va a funcionar o nos están quitando espacio, veamos que sí funciona, ¿no? Y esa es la virtud. Es lo que más necesitamos. La virtud ¿ah? de los proyectos de urbanismo táctico que le llamamos, ¿no? Son medidas que se hacen con muy bajo costo, con pintura, con macetas, con plantas, en las que medimos cómo se está comportando los usuarios de la vía y se está funcionando, no estamos creando ningún conflicto, ahí pidamos obras públicas que lo convierten permanente. Claro, es un gran impacto para la vida de la gente. No me preguntaba un amigo oyente, me decía cuando te referías al tema de 30 ciudades, no son 30 ciudades del Ecuador, ¿no? En Ecuador son las 2 ciudades, Quito, Guayaquil, pero están desarrollando en 30 en total a nivel de Latinoamérica, ¿no? En todo el mundo. En todo el En mundo. América Latina Ok. hay 12 ciudades Ok. y el resto del mundo las otras 18. Jonás, agradecerte muchísimo. Jonás Romo es vocero de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para Latinoamérica. Hablando de este tema, ¿no? De gran actualidad, el referente a los siniestros, a una iniciativa conjunta en la cual converge todo el esfuerzo, todo el apoyo de este organismo, Bloomberg Philanthropies, y por supuesto pues el trabajo conjunto con la Municipalidad de Guayaquil. Gracias por el tiempo y que tenga una grata estadía por acá. Ya estaremos hablando próximamente. ¿Ah? Muchas gracias.